Hola y Dios bendiga. Algunos hermanos y algunos amigos me han estado pidiendo que les muestre cuáles son las leyes que, según lo que he estado expresando, se contradicen dentro de lo que es el Antiguo Testamento, la ley de los judíos. Esto porque yo he afirmado y sigo afirmando, de hecho, que la ley de los judíos es imposible de cumplir, incluso por Jesús, simplemente porque se contradice, es decir, porque en esta ley hay cosas que te mandan a hacer una cosa y lo contrario. Por lo tanto, o cumples una o cumples la otra. No la puedes cumplir las dos al mismo tiempo, porque hay muchas de ellas que son totalmente contradictorias. Entonces, explicamos también que quien cumple la ley, Jesús cumple la ley, pero no la ley de los judíos, sino la ley de Dios, que no es la ley de los judíos. La ley de Dios es amar al prójimo como a ti mismo. Y esta es la ley que Jesús cumple, que es la misma que Él le da a sus discípulos. Vamos a ver cuáles son los problemas que vemos en la ley, comenzando con una pequeña serie con el primer problema, el primer gran problema, que hay muchos, pero vamos a ir a los más notorios, a los más importantes, a los que más afectan a la vida de la gente. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero, que sería no matarás. No matarás está resumido en la ley de los judíos en solo dos palabras: no matarás. Y se encuentra repetido dos veces. Está en el Deuteronomio, capítulo 5, verso 17, y está en Éxodo 20, verso 13. Y dice lo mismo: no matarás. ¿Jesús cumplió esta ley? Sí, Jesús la cumplió. Jesús nunca mató a nadie durante todo su ministerio y toda su vida aquí, cuando estuvo con nosotros en físico aquí en la tierra. No mató nunca a nadie. Y tampoco permitió que sus discípulos lo hicieran, aunque en algún momento incluso sus discípulos lo intentaron. Y luego sus discípulos tampoco lo hicieron después de que Él ascendió al cielo. Los discípulos abandonaron esto. Algunos de los discípulos de Jesús mataron personas antes de ser discípulos de Jesús, pero ninguno de ellos mató a nadie después de ser discípulos de Jesús. Sin embargo, sí vemos que muchos de los profetas y muchos de los antiguos sí eliminaron físicamente personas después de que fueron profetas, después de que fueron llamados. ¿Por qué? Porque esto está escrito en su ley. No es la ley de Dios, es la ley de los judíos. Y lo vamos a mostrar aquí. Existen por lo menos 19 motivos explícitos en la ley de los judíos por los cuales se autoriza a matar personas. Es decir, que contradice aquella ley más importante, vamos a decirlo, que sí viene de Dios, que es la que dice no matarás. Repito, ¿por qué sé que viene de Dios? Porque Jesús esta sí que la cumplió, porque es de hecho una derivación de la ley que Jesús enseñó, que es la de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo entonces le vas a asesinar? No tendría sentido. Es decir, que la ley en sí no es no matarás, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como lo amas, entonces no vas a cometer homicidio contra tu prójimo. Entonces, sin embargo, la ley de los judíos se contradice en esto y vemos que hay 19 motivos para ello. El primer motivo que vamos a ver es el adulterio, ¿verdad? Dice que el adulterio para la mujer y para el amante están penados con muerte. Es decir, la ley ordena que se debe de matar a una persona que comete adulterio. Y esto está en Levítico 20, capítulo 10, y está en Deuteronomio 22, 22. Cabe resaltar que es en el mismo Deuteronomio 5, 17 donde está la ley que dice no matarás. Y ya aquí vemos una contradicción, donde te dice no matarás, ahora te está diciendo mata. ¿Por qué? Por estas o aquellas razones, pero te está diciendo mata, lo cual contradice aquella ley. Otra es la bestialidad, y esto se encuentra en Éxodo 22, 18 y en Levítico 20, 15. Recordando también que en el mismo Éxodo
2 capítulos antes es donde dice también el 20:13, no matarás. También nos habla de lo que es la blasfemia. El Levítico 24:16 dice que la blasfemia es una razón para matar a una persona. Y que de hecho, porque cuando digo razón, no es que la ley lo pone como que es un motivo probable. No, lo que dice la ley es que cuando una persona comete blasfemia, debe de ser llevada a la muerte. O sea, es un mandamiento que está en la ley. No es una sugerencia, es un mandamiento que está en esa ley judía. Entonces, también nos habla del sexo prematrimonial. O sea, una persona que tiene sexo prematrimonial, para la niña, una niña que ya, sobre todo una niña que está comprometida, o sea, una joven que está comprometida, y eso lo encontramos en Deuteronomio 22, del verso 13 al 21. También de cuando se da falso testimonio en casos capitales, es decir, cuando se da falso testimonio en caso de que haya una pena de muerte a base de ese falso testimonio. Es decir, que una persona está siendo enjuiciada por una de estas leyes, los cuales llevan a la muerte, y una persona da un falso testimonio para que esta persona sea llevada a la muerte, lo que hicieron por ejemplo con Jesús. Entonces eso es una causa de muerte, pero como digo, no es una causa probable. Estos son mandamientos que mandan a ser ejecutados y están explícitos en esta ley. Lo vemos en Deuteronomio 19, 16 al 19. Nos habla también de la falsa profecía. O sea, cuando un profeta hace una profecía y esa profecía no se cumple. Está en Deuteronomio 13, 6 y Deuteronomio 18, 20. Las relaciones homosexuales también son penadas con la muerte y es ordenado que las personas que cometen esto vayan a la muerte en esta ley. Está en Deuteronomio 13:6 y en Deuteronomio 18:20. Yo recuerdo que yo hice un video donde decía Jesús no es homofóbico, pero la Biblia sí es homofóbica, porque no se puede ser más homofóbico que decir que una persona debe de ir a la muerte por el simple hecho de haber cometido esta falta ante esta ley, que sería el haber tenido relaciones sexuales homosexuales. Aquí dice que esas personas deben de ser muertas, violentando el mandamiento del amor, que es el mandamiento de Cristo, y su derivación, que es no matarás, o una de sus derivaciones, que es no matarás, que esa sí está en la ley, pero que contra todo esto que estoy diciendo lo contradice. También habla de la idolatría real o virtual, y esto está en Levítico 20, versículo 2, Deuteronomio 13, 7 al 19, y en Deuteronomio 17, 2 al 7. También nos habla de las conexiones incestuosas o antinaturales, o sea, las conexiones que son incestuosas o antinaturales. Está en Levítico 18, 22, Levítico 20, 11 al 14. La insubordinación a la autoridad suprema, es decir, no obedecer y sublevarse contra la autoridad máxima del pueblo, en Deuteronomio 17, 12. También por secuestro, en Éxodo 21, 16 y Deuteronomio 24, 7. El libertinaje de la hija de un sacerdote, es decir, si la hija de un sacerdote es libertina, se ordena que debe de ser muerta. En Levítico 21, 9. El asesinato, es decir, el haber cometido asesinato, en Éxodo 21, 12, Levítico 24, 17 y número 35, 16. El proselitismo y promoción de otras religiones, es decir, por una persona ser de otra religión y predicar esa otra religión que no sea el judaísmo, según esta ley, se debe de ser muerta también. El golpear, maldecir o rebelarse contra la autoridad paterna, entonces contra los padres, también está en Éxodo 21, 15, 17, Levítico 29, Deuteronomio 21, 18 al 21. El quebrantamiento del sábado, es decir, no guardar el sábado, también está penado por muerte en Éxodo 31, 14, Éxodo 35, 2, Números 15, 32 al 36. Y repito, aquí no está diciendo que es una sugerencia, son mandamientos de muerte, mandamientos que ordenan a una persona matar a otras, o a un grupo de personas matar a otras, contradiciendo el primer mandamiento.
no matarás, el primero que leímos, que está en 2 libros de la Biblia de manera explícita. Luego, la brujería, la adivinación, la nigromancia, la hechicería y este tipo de cosas, etcétera, están también penados. Está en Éxodo 22:17 y en Levítico 20:27. Todas estas cosas que acabo de mencionar, que son 19 puntos, pero que están en muchos más versos del Antiguo Testamento, de la ley básica de los judíos antiguos, porque recordemos, estoy hablando de los judíos antiguos, no de los judíos actuales, sino del Antiguo Testamento, aquello que se le llama la ley de los judíos, que Jesús dice, vuestra ley, en vuestra ley está escrito, dice Jesús. Todo esto está contradiciendo el mandamiento que dice no matarás, que es el que Jesús obedece. El mandamiento que dice no matarás es el único de todos estos mandamientos que están aquí. Todos ellos Jesús los negó. Esos 19 casos que estoy expresando aquí en lo que se da pena de muerte, todos ellos Jesús los negó. Ninguno de ellos Jesús lo cumplió, porque evidentemente si cumplía cualquiera de esos mandamientos, inmediatamente iba a estar violando el mandamiento de no matarás. Que no es porque diga no matarás, sino porque está violando el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, ese es su mandamiento, esa es su ley. Él es el amor, Él es la vida, no puede haber en él muerte. Por lo tanto, no puede haber en él odio, ni venganza, ni rencor, ni ninguna de estas cosas. Sino que Él ama porque es amor. Él da vida porque Él es vida. Él habla verdad porque Él es la verdad. Y Él es la ley. No esto no es una ley de Dios, esta es una ley de los hombres. Está diseñada para articular un estado, un reino del mundo. Estas son las leyes del mundo, no las leyes del reino de Dios, no son las leyes de Dios. Son leyes, como podemos ver, por ejemplo, se habla de la insubordinación, disculpen que tengo problemas para pronunciar la palabra, o de la rebelión. ¿Por qué? Porque estas son leyes que están diseñadas para mantener el poder político. Es para eso y para administrar la sociedad de acuerdo a los preceptos de los líderes religiosos y políticos. No son leyes de Dios, son leyes políticas para un estado, un reino político. No matarás. Esa sí es la ley del reino de los cielos. Esa sí es la ley del reino de Dios en todas las que hemos leído. Y para terminar, decir que esto es tan específico que dice incluso cuáles son las formas en que se debe de ejecutar la muerte, violando el mandamiento con ello del amor. La primera forma sería la lapidación. La lapidación consiste en apedrear a una persona. La otra forma es la hoguera, que significa quemar a una persona viva. La otra forma es el estrangulamiento, que significa ahorcar a una persona. Y la otra es la decapitación, que ya ustedes saben que significa cortar la cabeza de una persona. Estas leyes no solamente te dicen que hay que matar a personas por X, por Y o por Z, sino que dicen cómo hay que matarlas también. Es muy específico. Violando, como vuelvo y digo, el mandamiento de no matarás. Entonces, esto es una enorme contradicción de la ley judía con la ley de Dios. Porque la ley de Dios, sí existe una ley de Dios como expresado. Y parte de esa ley de Dios está expresada en los mandamientos de los judíos, pero también está expresada también en los mandamientos de los griegos, en los mandamientos de los asirios. Es decir, hay leyes que están en todos los estados, sea judío o no, que son compatibles con el mandamiento de Dios. Las hay, porque todos los estados, todos los gobiernos intentan de algún modo tener, aunque sea un poquito, de sentido moral. Y la ley de Dios es profundamente moral. Por eso se encuentra con partes que son similares. No importa cuál legislación de cualquier lugar del mundo tú busques, vas a encontrar en ella
cosas que sí son compatibles con la verdadera ley de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo. Pero también vas a encontrar un montón de leyes y reglamentos, no importa cuál sea el país, no importa cuál sea la nación y cuál sea el tiempo, que contradicen este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, de perdonar, de pasar por alto las ofensas, que es el verdadero mandamiento de Dios, que lo encontramos en Jesús. Entonces, justamente, ¿quiénes son los que intentan lapidar a Jesús? ¿Quiénes son los que buscan la crucifixión de Jesús? Los métodos de muerte que aquí estamos hablando. ¿Quiénes son los que buscan atrapar a Jesús probablemente para estrangulamiento? ¿Quiénes son los que quisieron llevar a Jesús a la muerte por todos estos métodos y bajo todas estas leyes? Porque en estas leyes que estamos leyendo aquí, que estamos mirando su referencia por lo menos, hay leyes que ordenan la muerte de una persona que estuviese haciendo lo que estaba haciendo Jesús. Por ejemplo, Jesús blasfemaba de muchas de las cosas que estaban en la ley judía, porque muchas de ellas las negaba. Y hacer eso ya conlleva pena de muerte. ¿Quiénes eran los que lo estaban haciendo? Los judíos. Es la ley de los judíos. Es la ley del Estado. Es la ley de la nación. Es la ley del reino. Es la ley de los sacerdotes. Y ellos son los que buscan que se cumpla. Jesús no busca que se cumplan estas leyes. Quienes buscan que la cumplan son justamente aquellos de quien es esta ley. Son leyes de hombres. Por eso pueden contradecirse sin problema. La de Jesús, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, nunca se contradice, y Jesús nunca la violenta. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.